Bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, llenos de energía y listos para descubrir algo increíble. Yo estoy aquí como siempre súper emocionado de compartir con ustedes un nuevo vídeo. Y hoy tienen que estar listos para quedarse con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que involucra a dos nombres que seguro conocen, Hande y Kerem. Sí, así como lo escuchan. Hande Erçel y Kerem Bürsin, los protagonistas de Love is in the Air, la serie que conquistó corazones alrededor del mundo. Pero, ¿por qué tanto revuelo? ¿Qué es lo que tiene a todo el mundo hablando y especulando? Pues bien, la noticia que les tengo preparada para hoy es bomba. Una noticia que se centra en el 11 de julio. Ya les voy adelantando que es algo que realmente va a sorprender, que va a despertar emociones y que sin duda, va a cambiar la perspectiva de muchos sobre esta pareja que para muchos, sigue siendo la pareja soñada. Así que prepárense para un vídeo lleno de información, detalles y por supuesto mi opinión al respecto. Recuerden que aquí en este canal nos gusta analizar, especular y debatir con respeto. Y por eso los invito a que participen activamente en los comentarios, que compartan sus opiniones, y que por supuesto, se suscriban al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan ninguno de los vídeos que subo semanalmente. Activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo vídeo, y así no se pierdan ninguna de las noticias, chismes y análisis del mundo de las series turcas y más allá. Empecemos. Como les decía, el 11 de julio es la clave. ¿Por qué? Porque en esta fecha, en el año 2021, Hande y Kerem confirmaron su relación. Fue un día que enloqueció a sus fans, que celebraron el amor de la pareja en redes sociales y que marcó un antes y un después en el mundo del espectáculo turco. Después de meses de rumores, especulaciones y fotos juntos, finalmente se dieron a conocer. La confirmación de su romance fue un evento muy esperado y que, por supuesto, fue celebrado por todos sus fans. Para entender completamente el impacto del 11 de julio de 2021, es crucial retroceder un poco en el tiempo y repasar los antecedentes de esta historia de amor. El encuentro entre Hande Erçel y Kerem Bürsin no fue algo repentino, sino el resultado de un proyecto laboral que los unió, la serie Love is in the Air. En esta producción ambos actores interpretaron a Eda YLDZ y Serkan Bolat, una pareja que desde el principio conquistó al público con su química y su complicidad. La serie, con su trama romántica y sus escenarios idílicos, se convirtió en un fenómeno a nivel mundial. Los fans de Love is in the Air no solo se enamoraron de la historia, sino también de sus protagonistas. La conexión entre Hande y Kerem era innegable, y pronto comenzaron a surgir rumores sobre una posible relación fuera de la pantalla. Las redes sociales se inundaron de comentarios, especulaciones y análisis de cada gesto, cada mirada, cada interacción entre los actores. Los paparazzi, siempre al acecho de la próxima primicia, capturaron fotos de Hande y Kerem juntos en diferentes situaciones, cenas románticas, paseos por la ciudad, viajes a lugares paradisíacos. Cada imagen alimentaba aún más los rumores y la ilusión de los fans. La expectación era palpable y todos esperaban ansiosamente una confirmación oficial. Fue en este contexto, en medio de una creciente ola de especulaciones y expectación, que llegó el 11 de julio de 2021. Ese día las redes sociales explotaron cuando Hande y Kerem compartieron fotos juntos, confirmando oficialmente su relación. La noticia se propagó como la pólvora, y los fans de todo el mundo celebraron el amor de sus ídolos. La confirmación no fue un simple anuncio. Fue un gesto que validaba meses de especulaciones y que les daba a los fans la certeza de que su sueño se había hecho realidad. La pareja, que había logrado conquistar al mundo con su química en la pantalla, ahora lo hacía también en la vida real. A partir de ese momento, Hande y Kerem se convirtieron en la pareja favorita de muchos. Sus salidas, sus muestras de afecto en público, sus declaraciones de amor, cada detalle era analizado y celebrado. Parecían una pareja perfecta, de esas que te hacen creer en el amor verdadero. Se dedicaban mensajes románticos, compartían fotos juntos en sus redes sociales, y en cada entrevista, solo tenían halagos el uno para el otro. La relación entre Hande y Kerem se convirtió en una de las más mediáticas del mundo del espectáculo turco. Los paparazzi lo seguían a todas partes y cada paso que daban era noticia. Sus fans, por su parte, seguían cada detalle de su relación, desde sus looks hasta sus viajes. La pareja no se limitó a esconder su amor.
Por el contrario, lo celebraron abiertamente. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, se dedicaban mensajes románticos y asistían juntos a eventos públicos. Su relación parecía sólida y llena de amor. Pero como todos sabemos, las relaciones, incluso las más perfectas en apariencia, pueden tener sus altibajos. Y lamentablemente el amor entre Hande y Kerem no duró para siempre. A principios de 2022, comenzaron a circular rumores de una posible ruptura. Los fans notaron que ya no se mostraban juntos en público, que habían dejado de comentar en las publicaciones del otro, y que la magia, aparentemente, se había esfumado. El inicio de 2022 trajo consigo una creciente preocupación entre los seguidores de Hande y Kerem. Las señales de distanciamiento eran evidentes y los fans, que habían celebrado con entusiasmo su relación, comenzaron a notar cambios significativos en su comportamiento. Uno de los primeros indicios fue la ausencia de fotos juntos en las redes sociales. Hande y Kerem, que antes compartían constantemente imágenes de su vida juntos, dejaron de publicar contenido en el que aparecieran como pareja. Este silencio, en un mundo donde la comunicación digital es tan importante, levantó sospechas entre los fans. Además, los fans notaron que los comentarios y los me gusta entre ambos actores habían disminuido considerablemente. Antes era común ver a Hande y Kerem interactuando en las publicaciones del otro, dejando mensajes cariñosos y emojis. Pero de un momento a otro, esas interacciones se volvieron escasas. Otro factor que contribuyó a la especulación fue la falta de apariciones públicas juntos. Hande y Kerem, que habían asistido a eventos y celebraciones como pareja, dejaron de ser vistos en público. Este distanciamiento físico alimentó aún más los rumores de una posible ruptura. Los medios de comunicación, siempre atentos a las novedades del mundo del espectáculo, comenzaron a hacerse eco de las especulaciones. Se publicaron artículos y reportajes sobre la posible crisis en la relación de Hande y Kerem, y los fans, con el corazón en un puño, esperaban una confirmación o una desmentida. Finalmente, en abril de 2022, se confirmó lo que muchos temían: Hande y Kerem habían terminado su relación. La noticia fue un duro golpe para sus seguidores, que habían apostado por un futuro juntos. Las redes sociales se inundaron de mensajes de tristeza, de decepción, y de especulaciones sobre las razones de la ruptura. El anuncio oficial de la separación fue un momento agridulce para los fans de Love is in the Air. Por un lado, la noticia confirmaba sus peores temores. Por otro lado, les obligaba a aceptar que la historia de amor que tanto habían celebrado había llegado a su fin. La ruptura generó una ola de reacciones en las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza y decepción, y algunos incluso cuestionaron las razones detrás de la separación. Las especulaciones sobre los motivos de la ruptura inundaron las plataformas digitales. Algunos fans atribuyeron la separación a las apretadas agendas de ambos actores, que les dificultaban mantener una relación. Otros sugirieron que las presiones mediáticas y la exposición pública constante habían desgastado la relación. También se especuló sobre posibles diferencias personales que habían surgido entre ellos. Ante la avalancha de especulaciones, Hande y Kerem optaron por mantener silencio sobre las razones de su separación. Ninguno de los dos hizo declaraciones oficiales y prefirieron mantener su vida personal en privado. Esta decisión, aunque comprensible, generó aún más especulaciones y alimentó la curiosidad de los fans. Y ahí es donde entra el misterio del 11 de julio. ¿Por qué estoy hablando tanto de esta fecha? Porque a pesar de la ruptura existe una teoría que ha estado circulando en las redes sociales y que, a día de hoy, sigue generando debate. Una teoría que involucra al 11 de julio, la fecha en que se confirmó su amor. La teoría principal que se ha especulado es que a pesar de la separación, Hande y Kerem podrían estar juntos nuevamente. Sí, como lo escuchan. Aunque es importante recordar que esta es una teoría, no hay confirmación oficial de esto. La especulación se basa en varios factores, entre ellos algunas pistas sutiles que han sido encontradas en las redes sociales y en el comportamiento de ambos actores. Algunos fans observadores notaron, por ejemplo, que ambos seguían usando objetos similares, como pulseras o collares, que antes utilizaban cuando estaban juntos. Otros notaron que en algunas publicaciones, ya fuera en redes sociales o en las entrevistas que daban, se notaba una sutil referencia el uno al otro. La teoría de la reconciliación ha sido un tema recurrente en las redes sociales desde la ruptura de Hande y Kerem.
Los fans, que habían sido testigos de su amor y habían soñado con un futuro juntos, se aferraron a la esperanza de una posible reconciliación. La base de esta teoría se encuentra en la creencia de que el amor entre Hande y Kerem no había desaparecido por completo. Los fans argumentaban que a pesar de la separación, aún existía una conexión especial entre ellos. Se basaban en el comportamiento de ambos actores, en las supuestas pistas que dejaban en las redes sociales y en las declaraciones ambiguas que hacían en las entrevistas. Una de las pruebas más comunes que se mencionan para sustentar esta teoría son los objetos compartidos. Los fans han notado que Hande y Kerem, después de la ruptura, seguían utilizando objetos similares, como pulseras, collares o incluso prendas de ropa. Estos detalles, aunque insignificantes para algunos, fueron interpretados por los fans como señales de que aún existía una conexión entre ellos. Otra de las pruebas que se han utilizado para sustentar esta teoría son las supuestas referencias sutiles que Hande y Kerem hacían el uno al otro en las redes sociales y en las entrevistas. Los fans analizaron cuidadosamente cada publicación, cada entrevista, buscando cualquier señal que pudiera indicar que aún existía un sentimiento romántico entre ellos. Estas supuestas referencias, aunque sutiles, alimentaron la esperanza de una reconciliación. Pero el punto clave, el que ha alimentado esta teoría, es el 11 de julio. El 11 de julio de 2023, exactamente 2 años después de la confirmación de su relación, muchos esperaban algo. Esperaban una señal, un gesto, una publicación en redes sociales, algo que confirmara la reconciliación o, al menos, que diera indicios de que algo especial estaba sucediendo. El 11 de julio de 2023 se convirtió en una fecha clave para los fans de Hande y Kerem. Conmemoraba el segundo aniversario de la confirmación de su relación, y las expectativas eran altas. Los fans esperaban ansiosamente alguna señal, algún gesto que pudiera indicar que la pareja se había reconciliado o al menos que mantenía una buena relación. Las redes sociales se inundaron de especulaciones y expectativas. Los fans crearon hashtags, organizaron eventos virtuales y publicaron mensajes de apoyo a Hande y Kerem. La ilusión era palpable, y todos esperaban con ansias noticias de sus ídolos. Pero, ¿qué ocurrió el 11 de julio de 2023? ¿Se cumplieron las expectativas de los fans? ¿Y qué pasó el 11 de julio de 2023? Pues bien, nada. O al menos nada evidente. Hande y Kerem no publicaron ninguna foto juntos, no hicieron ninguna declaración, ni siquiera se mencionaron en sus redes sociales. Esto obviamente decepcionó a muchos fans, que esperaban con ansias un reencuentro público. La falta de actividad por parte de Hande y Kerem el 11 de julio de 2023 fue un duro golpe para los fans que esperaban una reconciliación. La ausencia de fotos juntos, de declaraciones o incluso de simples menciones en las redes sociales generó una gran decepción. La decepción se extendió rápidamente por las redes sociales. Los fans expresaron su tristeza y frustración, y algunos incluso perdieron la esperanza de una posible reconciliación. Las expectativas que se habían generado en torno a esta fecha se desvanecieron, dejando un vacío en el corazón de los seguidores de la pareja. Sin embargo, otros fans argumentan que el silencio podría ser precisamente la confirmación de algo. Que quizás no quieren hacer pública su reconciliación, que prefieren mantener su relación en privado, lejos de los reflectores. Ante la decepción de algunos, otros fans optaron por interpretar el silencio como una señal de que Hande y Kerem habían decidido mantener su relación en privado. Argumentaron que después de la ruptura, ambos actores podrían haber optado por proteger su intimidad y evitar la exposición mediática. Esta interpretación del silencio se basaba en la idea de que, a pesar de su separación, Hande y Kerem podrían haber mantenido una relación discreta, lejos de los reflectores. Los fans que defendían esta teoría creían que la pareja podría haber aprendido la lección de la exposición mediática, y que ahora preferían mantener su relación en privado. Y es aquí donde entran las especulaciones. ¿Están juntos Hande y Kerem? ¿Se reconciliaron en secreto? ¿O simplemente son amigos que mantienen una buena relación, pero sin un vínculo romántico? La verdad, a día de hoy, no la sabemos. Y probablemente solo ellos conocen la respuesta. La incertidumbre sobre la relación actual entre Hande y Kerem ha alimentado las especulaciones y los debates en las redes sociales. Los fans se debaten entre la esperanza de una reconciliación y la aceptación de que la pareja ha seguido caminos separados. Las especulaciones sobre el estado actual de la relación entre Hande y Kerem se han multiplicado en las redes sociales.
Los fans, divididos en opiniones, debaten sobre la posibilidad de una reconciliación, la existencia de una relación secreta o simplemente la amistad entre ambos actores. Las especulaciones sobre una posible reconciliación se basan en la creencia de que el amor entre Andy y Kerem aún existe. Los fans que defienden esta teoría argumentan que la pareja podría haber superado sus diferencias y haber decidido darse una segunda oportunidad. Las especulaciones sobre una relación secreta se basan en la idea de que Andy y Kerem podrían haber optado por mantener su relación en privado, lejos de la exposición mediática. Los fans que defienden esta teoría creen que la pareja podría estar saliendo en secreto, protegiendo su intimidad. Las especulaciones sobre la amistad entre Andy y Kerem se basan en la idea de que la pareja podría haber decidido mantener una relación cordial, basada en el respeto y el cariño. Los fans que defienden esta teoría creen que Andy y Kerem podrían ser amigos, sin que exista un vínculo romántico entre ellos. Pero lo que sí podemos decir es que el 11 de julio, la fecha clave en la historia de amor de Andy y Kerem, ha vuelto a generar un gran revuelo. Ha demostrado que la llama de la esperanza sigue encendida para muchos fans, que siguen soñando con un final feliz para esta pareja. El 11 de julio se ha convertido en un símbolo para los fans de Andy y Kerem. Representa la fecha en que se confirmó su amor, y evoca recuerdos de una relación que conquistó los corazones de millones de personas. La fecha ha generado un gran revuelo entre los fans, que han expresado sus sentimientos en las redes sociales. Muchos fans han compartido mensajes de esperanza, han recordado los momentos más románticos de la pareja y han expresado su deseo de que vuelvan a estar juntos. Y por supuesto, el 11 de julio de 2024, las expectativas estarán puestas nuevamente en ellos. ¿Qué harán ese día? ¿Compartirán algo? ¿Nos darán alguna pista? Tendremos que esperar y ver. El 11 de julio de 2024 será una fecha clave para los fans de Andy y Kerem. La expectativa es alta, y todos esperan ansiosamente alguna señal, algún gesto que pueda indicar el estado actual de la relación entre ambos actores. Las expectativas para el 11 de julio de 2024 son variadas. Algunos fans esperan una reconciliación pública, otros esperan una publicación en las redes sociales que confirme la existencia de una relación secreta, y otros simplemente esperan una señal que les permita saber que Andy y Kerem están bien. Lo que sí es seguro es que la historia de Andy y Kerem sigue siendo una de las más apasionantes y comentadas en el mundo del espectáculo. Su química, su talento y su carisma han conquistado a millones de personas, y su historia de amor con sus altibajos sigue siendo una fuente de inspiración y debate. La historia de Andy Ercel y Kerem Bürsin ha trascendido las fronteras de la pantalla. Su química, su talento y su carisma han conquistado a millones de personas en todo el mundo. La pareja que conquistó al público con su actuación en Love is in the Air ha demostrado ser una fuente de inspiración para muchos. Su historia de amor con sus altibajos ha generado debate y reflexión sobre las relaciones, la fama y la vida personal. La historia de Andy y Kerem ha demostrado que el amor, la fama y la vida personal pueden ser un torbellino de emociones. La historia de Andy y Kerem es un recordatorio de que las relaciones, aunque apasionadas, pueden ser complicadas y que a veces es mejor mantener la privacidad. Así que, ¿qué opinan ustedes? ¿Creen que hay posibilidad de que Andy y Kerem estén juntos nuevamente? ¿Creen que el 11 de julio es un día significativo en su relación? ¿O creen que todo es una simple coincidencia? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Quiero invitarlos a participar en la conversación y a compartir sus opiniones. Me gustaría saber qué piensan sobre la relación entre Andy y Kerem, si creen que hay posibilidad de una reconciliación y qué esperan para el futuro de la pareja. Pero, mientras tanto, quiero recordarles que lo más importante es respetar sus decisiones, su privacidad y su felicidad. No importa si están juntos o no, lo importante es que sean felices y que sigan brillando con su talento. Les recuerdo que lo más importante es respetar las decisiones de Andy y Kerem, su privacidad y su felicidad. Es fundamental recordar que aunque sean figuras públicas, tienen derecho a vivir sus vidas personales como deseen. No importa si están juntos o no, lo importante es que sean felices y que sigan brillando con su talento. Debemos apoyar a Andy y Kerem en sus proyectos y respetar sus decisiones, sin importar cuál sea su estado civil. Y bueno, llegamos al final del vídeo. Espero que les haya gustado. Sé que es un tema que genera mucha emoción, y quería traerles un análisis completo y honesto sobre este asunto.
Hemos hablado de la confirmación de su relación el 11 de julio, de la ruptura, de las especulaciones sobre su reconciliación, y del significado que el 11 de julio tiene para los fans. El análisis que hemos hecho en este vídeo nos ha llevado a explorar la historia de Hande y Kerem en detalle. Hemos hablado de la confirmación de su relación, de la ruptura, de las especulaciones sobre una posible reconciliación y del significado que el 11 de julio tiene para los fans. Quiero agradecerles de corazón por estar aquí, por ver este vídeo, por compartir sus opiniones, y por ser parte de esta comunidad. Ustedes son lo más importante. Gracias por su apoyo, por sus likes, por sus comentarios. Son lo máximo. No se olviden de dejar sus comentarios, de decirme qué les pareció el vídeo, qué opinan sobre el tema, y qué otros temas les gustaría que abordara en el futuro. Estoy siempre abierto a sus sugerencias. Me encantaría leer sus opiniones y debatir con ustedes. No duden en dejar sus comentarios y compartir sus ideas. Además, me gustaría conocer qué otros temas les gustaría que abordara en futuros vídeos. Y ahora, para finalizar, no se olviden de darle me gusta a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. No olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y suscribirse al canal. Además, activen la campanita para no perderse ninguno de los nuevos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Chao.